Hola, somos de la especialidad de licenciatura en Derecho, modalidad lunes y miércoles. Bien, la materia se llama contratos. Somos del grupo B y somos el equipo 2 y el equipo está integrado por Gerardo Mauricio, Cristina Méndez, Yari Solano, Javier Salvador, Bartola Méndez, Enrique Gómez y una servidora. Compañeros, mi nombre es Enrique Gómez Cañas y a mí me correspondió hablar sobre los contratos en particular y el contrato de promesa de compraventa. Por contrato entendemos que es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más personas destinado a crear obligaciones y generar derechos. Un contrato es un acuerdo jurídico entre dos o más partes que genera derechos y obligaciones. Por contrato de promesa de compraventa entendemos que es un contrato preparatorio de carácter civil, por medio del cual dos partes se comprometen a firmar en una fecha cierta y futura una compraventa. Uno de ellos como comprador, prominente comprador, y el otro como prominente vendedor. Para que la promesa de venta sea válida, además de hacerse constar por escrito, debe contener los elementos de la compraventa y otorgar un plazo cierto a las partes para firmar el acuerdo de voluntades definitivo. Un ejemplo de este acuerdo de voluntades se da cuando dos personas acuerdan una compraventa de una cosa determinada, como una cosa o un auto o un inmueble, como una casa, pero quizá el prominente comprador no tiene el dinero para comprarlo en ese momento y se comprometen a comprarlo y a venderlo en una fecha cierta o futura. En ese caso deciden que en una fecha futura determinada formalizarán la compraventa, determinando desde ahora cuál es la cosa que se va a vender y el precio de la misma. Al respecto tenemos que la promesa implica la celebración de un contrato futuro en un plazo determinado, de acuerdo con las cláusulas establecidas, siempre y cuando haya sido otorgado por escrito. Gracias. Hola compañeros, mi nombre es Bartola Méndez González. Mis temas son contrato traslativo de dominio y contrato traslativo de uso. Estos son acuerdos escritos generados entre dos partes cuyo objetivo es la transferencia de los derechos reales de un bien, su uso, goce y disfrute. Transmite la propiedad, el uso, goce y disfrute de un bien mueble o inmueble. En estos contratos se dan los tres tipos de obligaciones o prestaciones: dar, hacer y no hacer. Así tenemos que los contratos traslativos de dominio se clasifican en contrato de compraventa, contrato de donación, contrato de permuta y contrato mutuo. Ahora bien, en cuanto a los contratos traslativos de uso o goce, estos no se transmiten la propiedad o dominio de bienes, derechos o cantidades de dinero. Solo se transmite el uso y usufructo de los bienes en forma temporal, obligándose los que lo usarán y disfrutarán a devolver los mismos bienes prestados y no otros, por los que en estos contratos los bienes no son fungible o sustituible, pues que los prestan para su uso y disfrute conserva la propiedad de los mismos. Los contratos traslativos de uso se clasifican en contrato de arrendamiento y comodato. Buenas noches. Los temas que a mí me tocó fueron fianza, garantías, hipotecas y prestación de servicio. Fianza dice que es un contrato en virtud del cual una persona llamada fiador se compromete a un acreedor a pagar a un deudor en caso de que éste no lo haga. Eso se manifiesta en el artículo 3040 del Código Civil. De garantías, contratos por el cual el deudor o un tercero por él entrega al acreedor o un tercero en común acuerdo una cosa mueble en seguridad de un crédito de tal modo que vencido éste pueda hacerse
efectivo con la venta, con el precio en venta siendo restituida en los demás casos de extinción del contrato. Eso lo encontramos en el artículo 3134 del Código Civil. Hipoteca, el cual determinamos bienes muebles e inmuebles que quedan constituidos en garantías del cumplimiento de una obligación para que éste no se realice, sea destinado a satisfacer con su importe el monto de la deuda cuyo pago se encuentra afectado por voluntades de un titular, y eso lo encontramos en el Código Civil en el artículo 3190. Buenas tardes, mi nombre es Yari Solano González. A mí me tocó exponer contrato de gestión y contrato de mandato. El contrato de gestión es el proceso de administrar la creación, ejecución y análisis de contratos para maximizar el rendimiento operativo y legal en una organización, reduciendo al mismo tiempo el riesgo. La importancia de la gestión del contrato. La gestión del contrato es el proceso que coordina todo el ciclo de vida del contrato, desde la solicitud inicial, cronogramas y fechas de pago, hasta su vencimiento y su renovación, con el objetivo de mejorar el desempeño operacional en las organizaciones y mitigar los riesgos financieros. Las etapas de este proceso engloban un análisis de desempeño con relación a los términos de la fase del contrato. Los contratos afectan muchas áreas dentro de una empresa y el método en que son administrados pueden influenciar de forma significativa el presupuesto, operaciones, atención al cliente y la imagen de la empresa ante el mercado. Además, hay una necesidad cada vez mayor de contar con una gestión de contratos transparente y eficaz para atender los estándares reguladores. Por lo tanto, una gestión de contratos eficiente mejora la productividad del mandato. El mandato es un contrato por el que se obliga a una persona a prestar un servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otro. Por ejemplo, una persona denominada mandatario se obliga hacia otra denominada mandante a realizar un acto jurídico por cuenta de esta. El mandato es naturalmente gratuito, pero según el Código Civil, si el mandato tiene por obligación el desempeño de servicio de la especie al que se refiere el mandato, se presume la obligación de retribuirlo. Cuando es gratuito, estamos un contrato unilateral, y cuando hay precio o contraprestaciones es bilateral. Con carácter previo puede decirse que el contrato de mandato está configurado como un contrato consensual. Buenas noches, mi nombre es Gerardo Mauricio Pedraza Los Santos y el tema del cual les hablaré es el contrato de prestación de servicios profesionales. Es un convenio o un acuerdo de voluntades celebrado entre una persona llamada profesional y otra denominada cliente. Mediante este contrato, el profesional se obliga a prestar a una persona física, una persona autónoma o una persona moral un servicio profesional a cambio de una remuneración o una retribución económica. El siguiente tema del cual les hablaré es el contrato de obra a precio alzado. El contrato de obra a precio alzado es aquel en virtud del cual una persona llamada empresario se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra persona llamada dueño o propietario, quien a su vez se obliga a pagar por ella un precio cierto. Este contrato puede terminar ya sea por entrega de la cosa, por decisión del dueño, por decisión de cualquiera de las dos partes o por fallecimiento del empresario. El que me tocó exponer se llama contrato de custodia. Bien, el contrato de custodia se considera que es todo aquello que tiene y lleva a cabo lo de una función de una cosa. También se caracteriza en el marco legal de sí mismo. Puede estar en el Código Civil y en el Código de Comercio. También se puede decir que son negociaciones de personas físicas o materializadas que pueden estar en anotaciones mediante de una cuenta que el titular posee. Esto va dependiendo y puede estar en la legitimación. Bien, seguimos con el siguiente tema que se llama contrato de depósito.
Es un contrato por el cual el depositario firma hacia el depositante al recibir una cosa por un determinado tiempo, o sea que llegan a un acuerdo que va a pagar por 6 meses, 1 año o hasta 2 años, dependiendo lo que haya adquirido o el tipo de negocio que hayan hecho. También se dice que el contrato de depósito es unilateral porque puede retener y puede embargar. También es de gran importancia en la actividad económica general, ya que puede estar en acuerdos con uno de ellos, puede ser el banco, que llegan y tienen convenios para embargar o retener alguna casa o objeto. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el contrato de secuestro. Nos dice el artículo 2539 del Código Civil Federal que el secuestro es un depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero, ¿no?, hasta que se decida a quién entregarse. El secuestro lo podemos encontrar de dos formas: el secuestro convencional o el judicial. Primeramente veremos lo que es el convencional, que se verifica cuando los litigantes depositan la cosa litigiosa a un tercero obligado a entregarla una vez terminado el pleito, al que conforme la sentencia, ¿no?, tenga derecho a ella, ¿no? Nos dice también que el encargado del secuestro o el secuestrador no puede libertarse de él antes de terminado el pleito. Todo esto tiene que tener consentimiento de ambas partes o de las partes interesadas, ¿no? O también por causa del juez que declare legítimo, ¿no? El secuestro judicial se constituye por decreto del juez. El juez es quien decide quién puede ser un secuestrador, ¿no? Entonces, el secuestro judicial se rige por las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles. Bien, ahora hablaremos de lo que es un contrato de hospedaje. Nos dice que es un documento mediante el cual una persona recibirá el nombre o que recibe el nombre de otro alero, adquiere ciertas obligaciones con respecto a otra, a quien se le llamará el huésped, ¿no? Aquí es muy importante mencionar que el punto principal es el pago a cambio de un servicio, ¿no? Entonces, estos pueden o no incluir alimentos. En este caso, el hotelero tiene derechos a detener los objetos del huésped, a exigir que abandone el establecimiento, la habitación, o vender las cosas del huésped en caso de que el huésped no quiera pagar o se niegue a pagar, ¿no? Entonces, así también crea obligaciones como por ejemplo mantener en buenas condiciones el establecimiento, colocar reglamentos en lugares visibles, reparar los daños que tenga el establecimiento de acuerdo al contrato que haya pactado, ¿no? Entonces, el huésped también tiene una serie de derechos, como hacer uso pleno de los servicios, de reglamentos, además de la obligación de pagar por la estancia.
Y bien, eso sería todo de mi parte. Agradezco su atención. Hola compañeros, mi nombre es Carlos Alberto Ruiz Priego, soy de la carrera de Derecho, sexto semestre del Grupo B. Hoy les vengo a exponer de mi tema, que mi tema se llama Contratos de Fin Común. Está compuesto por contratos de asociación, contratos de sociedad, contratos de aparceria agrícola, aparceria de ganado. Bueno, vamos a empezar con el contrato de asociación. ¿Qué es un contrato de asociación? Un contrato de asociación es un contrato mediante el cual dos o más personas reúnen sus esfuerzos y sus recursos de manera no transistoria para la consecución de un fin común, lícito, posible y que no tenga el carácter preponderante económico. Eso es contrato de asociación. Vamos con el contrato de sociedad. ¿Qué es un contrato de sociedad? Es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a cambiar sus recursos o sus esfuerzos de manera que sea transistoria para la realización de un fin, una especulación comercial. Eso es contrato de sociedad. Ahora continuamos con el contrato de apariencia agrícola. Es un contrato de virtud del cual una persona, el propietario dueño, conceda a un aparcero un predio, un terreno, de un rancho para que él lo trabaje, para que siembre maíz, de frutas, verduras, así, con el objetivo de repartirse los frutos en la forma convenida y a falta del convenio que se acordó entre ellos dos, a los costumbres del lugar, sin que el aparcerio lo dude, que no lo pueda repartir, pues se le puede que le corresponda, por solo su trabajo, o sea, no le puede dar menos del 45% de lo que ya trabajó, de lo que sembraron, ¿no? Eso es de contratos de apariencia agrícola. Ahora vamos con contratos de cierto de volumen o cierto ganado, ciertas vacas, para que se reproduzcan, y todas las crías que vayan teniendo las vacas, eso se divide entre una parte y otra. Normalmente pues se conoce como a la par. O sea que si yo tengo un terreno y tú me das, por ejemplo, no sé, 10 vacas de un toro, esas las se cruzan, y al año, o sea, cuando vayan pariendo, eso es lo que nos vamos repartiendo, las crías. Eso es contrato a parceria de ganado. Pues obviamente se reparten en 50-50 los frutos que se proporcionan de ambas partes. Ahora continuamos con contratos aleatorios. Este es el otro tema de cuál me tocó, que son contratos aleatorios. ¿Qué es un contrato aleatorio? El contrato aleatorio, es un convenio recíproco cuyos efectos de pérdidas y beneficios, ya sea por todas las partes o por una o por muchas de ellas, dependen de un suceso incierto. Eso es contratos aleatorios. ¿Qué otros temas entran en contratos aleatorios? En otros contratos entra el juego de azar y apuestas, contrato de la variable, el beneficio o la pérdida de las partes depende del resultado favorable o adverso de una actitud que se desarrolló entre ellos con fines de distracción o de ganancia, o más frecuentemente con ambas fines de a la vez. Eso es contrato de juegos y de apuesta. Vamos con el contrato de venta vitalicia. Contrato aleatorio en el cual una persona llamada deudor se obliga a pagar periódicamente a personas determinadas, llamada acreedor, una pensión que concede de dinero o bienes fugibles, durante la vida de otra o de otras personas determinadamente, cuando se entrega al deudor de una cantidad de dinero, de una casa, mueble o bien raíz,
o estimados cuyo dominante se transfiere. Vamos con el último contrato, que es contrato de compraventa de esperanza. Tiene por objeto adquirir por una cantidad determinada los frutos